¿De qué manera restituir la Carta Magna del 79 podría, digamos, ayudar al país? Denos tres razones puntuales. Fíjese, en toda sociedad civilizada, una constitución es necesaria, es importante, por tres razones fundamentales. Uno, fija, delimita los derechos fundamentales que tenemos todas las personas. Cuanto más derechos fundamentales estén reconocidos en una carta política es mucho mejor, porque es garantía para el ciudadano. Cuanto menos derechos tengamos, estamos desprotegidos y dejamos que los jueces y fiscales, como en este último caso del derecho a la protesta, la criminalización de la protesta, quede a interpretación de jueces, Ajá. de manera muy subjetiva, y eso es muy, muy peligroso. Los jueces, yo he sido magistrado, los jueces no deben interpretar, y solamente interpretan en lo mínimo. ¿Por qué se interpreta? Se interpreta sencillamente porque el que hace la ley, el congresista, hace mala hermenéutica, hace una ley deficiente, vaga, ¿no es cierto?, imprecisa, como el caso del Perú, ¿no? Donde el problema se presenta por definir qué cosa es incapacidad moral, ¿no es cierto?, por lo que es cuestión de confianza, ¿no?, que tiene un telón de fondo, que una suerte de basamento político. Entonces, primera razón, ¿no?, necesitamos derechos fundamentales positivizados. Si no los tenemos, estamos en problemas porque entramos a la barbarie, a una dictadura en el país. Esta constitución fujimontesinista del año 93, que se dio como consecuencia de un golpe de Estado delincuencial, porque así lo dice la Corte Suprema en una sentencia expedida el año 2005, cuando se condena a los autores de ese golpe de Estado, menos a Fujimori porque estaba en Chile, dice que esto es un delito, y ningún acto jurídico, ningún acto lícito, ninguna relación jurídica se puede establecer sobre la base de un delito. Eso lo sabe cualquier estudiante de Derecho, y por lo tanto esta constitución del año 93 fujimontesinista es una constitución espuria, írrita, nula, que no tiene valor alguno. Y si se está, digamos, en estos momentos ejecutando es por una razón de fuerza. Es como el asunto esto de Dina Boluarte. Ella es una presidenta de facto. Ella está, digamos, de una manera ilegal, ¿no? Porque no se han cumplido lo que señala esta propia constitución fujimontesinista, ¿no? Solamente un lado formal, le digo, ¿no?, para no ir al fondo del asunto. La constitución y la ley del parlamento, que es su reglamento, dice, ¿quieres hacer vacancia express? Perfecto, 104 votos. No, ellos solamente llegaron a los 101 votos, ¿no? Entonces, ahí hay un vicio de fondo que anula todo lo que puede hacer esta señora, el gabinete, y todas las autoridades públicas. Entonces, esa es la importancia de tener una constitución. Lo segundo, la segunda razón, es que define un régimen económico. O sea, ¿quién va a ser el propietario de los recursos naturales, de las minas, de las empresas, de las concesiones en el Perú? ¿Quiénes van a pagar tributos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que se le da a las empresas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a acumular en este país? ¿Qué posibilidades tienen los pequeños empresarios, ¿no? ¿Cuál es el destino de la juventud? 300.000 jóvenes que salen todos los años y que no tienen trabajo, ¿no? ¿Cuál es el destino que espera a la familia del Perú? Tenemos más o menos el 40% de pobres en estos momentos, no el 27.9 que señala el INEGI. Es una falsedad porque está manipulando las cifras. Entonces, el régimen económico es fundamental y esta constitución del 93 fue, digamos, una consecuencia del saqueo, el robo de nuestro país, ¿no? Como producto, como consecuencia de un golpe de Estado. Y en tercer lugar, necesitamos una constitución que nos dé gobernabilidad para tratar de solucionar la crisis política permanente en la que nos encontramos y en lo que nos ha, digamos, sumido, digamos, desde el año 2016 del Fujimorismo. Eso es un dato objetivo. La señora Keiko Fujimori es una mala perdedora, ¿no? O no es demócrata, independientemente de quién haya sido el ganador. Acá en el Perú, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, luego de una elección, digamos, alguien tiene que gobernar, claro, la presidencia. Pero tú no puedes estar pues 5 años con una oposición desde el Congreso, desde el Tribunal Constitucional, desde la Fiscalía de la Nación, saboteando, ¿no?, los actos de gobierno. Así ningún presidente, independientemente de que sea Castillo o no, digamos, puede gobernar este país. Entonces, para ellos la ingobernabilidad, la anarquía, el caos, ¿no es cierto?, es el tipo de política que han venido sosteniendo desde el año 2016, ¿no?
una suerte de gobierno paralelo, gobierno a la sombra, ¿no? Que eso en una democracia debe ser rechazado, porque el pueblo, por un voto, el pueblo por un voto elige a una autoridad, a un presidente, eso tiene que respetarse, ¿ya? Entonces, esa constitución del año 93 es totalmente espuria, no tiene eficacia legal, no tiene origen lícito, y eso lo ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, ¿no? Y por eso que se impone, ¿no es cierto?, para darle gobernabilidad a nuestro país, para darle seguridad jurídica a los empresarios, para descentralizar el país, porque el presupuesto está concentrado en Lima. Hace 4 días el gobierno central ha tomado un préstamo de 7.000 millones de dólares a nuestras espaldas. O sea, nos ha endeudado a nosotros, estamos más o menos bordeando los 80.000 millones de dólares. Entonces, esa constitución es espuria, y por eso que se impone la restitución de la Carta del año 79. ¿Cuál es la razón? La razón es que en la historia del Perú solamente hay 2 cartas que tienen legitimidad. La carta con la que se fundó la República, el año de 1823, porque esa fue producto, ¿no es cierto?, de la expresión de la voluntad de la mayoría de los peruanos de esa época para declarar la independencia y darse una constitución, y la constitución del año 79, porque esa es la voluntad, la expresión de las grandes mayorías nacionales acá en el Perú, que fueron a unas elecciones libres, ¿no?, para constituir una asamblea constituyente, donde estuvo la derecha, el centro, la izquierda, la izquierda, todos estuvieron. Se logró una constitución de consenso, mucho mejor que la constitución chilena. Fíjese, los chilenos recién están copiando nuestra constitución del año 79, han decretado artículo 1, Chile es una república, ¿no? Es un estado social y democrático de derecho. Eso está en el artículo 62 de la constitución del año 79. O sea, están ellos con un atraso más o menos de 45 o 50 años. Recién se han dado cuenta que el Estado tiene que tener esta característica, no debe ser un Estado neoliberal, tiene que ser un Estado democrático y social. ¿Por qué democrático? Porque rechazamos a la dictadura cívico-militar y cualquier dictadura disfrazada. ¿Y por qué social? Porque no puede ser una república, una democracia liberal ni neoliberal, porque esa dictadura neoliberal desde el año 90 nos ha llevado al desastre, a la bancarrota a nosotros. Y por lo tanto, ese fundamento está en la Constitución. Y tenemos más de 80 derechos fundamentales. Esta Constitución fujimontesinista recortó 60 derechos fundamentales. La Constitución de 79 tenía 307 artículos. La Constitución de Fujimori tiene 206 artículos. O sea, recortó 100 artículos, 60 derechos fundamentales, quitó, suprimió el régimen económico que definía, ¿no?, que el trabajo es la fuente de la riqueza, ¿no? Y que la sociedad necesita, ¿no es cierto?, una actuación promotora de parte del Estado. Y esto lo hemos visto, visto en el COVID-19, ¿no? Permítame. Me detengo en la palabra espuria. Muchas personas que no son letradas, no son académicas, de repente no entienden qué implicancias tiene una carta magna espuria. Si podemos explicar ello, y también al decir espuria es ilegítima, entonces, académicamente y legalmente hablando, ¿qué tendría que hacerse para que la carta magna anterior vuelva a ser vigente? Miren, la Constitución del año 79 es la única constitución con la mexicana, porque esto lo hemos copiado de la Constitución de México, de 1918, que es consecuencia de la Revolución Mexicana. Son las 2 únicas cartas políticas que tiene, digamos, cláusula pétrea. Por eso usted ve que en México no hay golpe de Estado, ¿no? Sencillamente porque si alguien quiere levantarse en México, automáticamente, digamos, es aplastado por las instituciones que tienen ellos. Algo parecido hay en la Constitución norteamericana de la Declaración de Derechos, pero no tan expresa como el artículo 307. Ese artículo es una cláusula constituyente, es una cláusula pétrea constituyente. Ya. O sea, eso no emana de una autoridad inferior, eso emana del poder constituyente. Que le dice al pueblo, ¿no? A ti, ¿no? A ti, peruano. Sí, continúe. Es que alguien, si alguna autoridad da un golpe de Estado o quiere cambiar la Constitución del 79 sin observar su procedimiento, cualquiera de nosotros está en el deber, dice, ¿no?, el artículo 307, está en la obligación
Radio de restituir esta constitución. ¿Ya? Entonces, acá el pueblo lo puede hacer directamente. ¿Cuál sería el mecanismo a seguir para eso? Por eso necesitamos acá generar un estado de conciencia. Porque hay un grupo de peruanos que tienen un camino errado. Acá hay dos vías fundamentales, ¿no? La vía de la restitución, que es la vía directa, ¿no? Que no nos cuesta un solo centavo, se restituye en un día, ¿no? Y la otra vía, ¿no es cierto?, de la asamblea constituyente, del referéndum, que el cierto sector de la izquierda de manera equivocada, ¿no es cierto?, y de manera inmoral, ¿no?, de manera soterrada, y eso no se le dice al pueblo, quiere convocar a una asamblea constituyente, un referéndum. Si usted, digamos, convoca hoy elecciones para la asamblea constituyente, está legalizando, le está echando agua bendita a esta constitución espuria fujimontesinista, y está legalizando, ¿no es cierto?, los 33 años de robo, de saqueo de nuestras minas, de los recursos, de las empresas, de los dineros de los peruanos, que son más o menos 450.000 millones de dólares lo que se han robado en estos últimos 33 años. ¿Por qué? Porque la nueva constituyente deja vigente toda esta constitución fujimontesinista, y lo que hace nomás es... La legitima. No, la legaliza. La legaliza. No la puede legitimar. Jamás, esta constitución jamás puede ser legitimada, porque para legitimarla tiene que partir de su origen. Su origen debe ser limpio, transparente, con autoridades electorales imparciales. Cuando Fujimori convocó, luego del golpe 5 de abril, usted puede leer el decreto, ley de convocatoria, lo convocó a elecciones al CCD el año 92, en mes de junio. No hay ningún fundamento de derecho, no dice en virtud del artículo tal, de tal norma legal, de tal constitución, convoco al referéndum, o convoco a la Asamblea, al Congreso Constituyente Democrático. No existe, es su sola voluntad, es su arbitrio. Es como si yo en estos momentos convoco un plebiscito. ¿Con qué fundamento, con qué derecho? En lo absoluto, ¿no? Esta constitución no tiene firma, y cualquier documento que no tiene firma, pues no tiene ninguna eficacia legal. Este documento, esta constitución fujimontesinista, digamos, quiso ser validada a través de un referéndum fraudulento, ¿no? A las 7 de la noche se cambiaron los resultados porque el rechazo a esta constituyente, a esta constitución del CCD, tenía 50.5, y en 5 horas se hizo el cambiazo. Al día siguiente el sí apareció con 50.1 y el no con 49.99. Eso no lo digo yo, eso está en las actas, en las resoluciones de 2 miembros del jurado de elecciones que participaron y dieron unos votos singulares para ellos eximirse de responsabilidad. Entonces, esa constitución del año 93 no tiene razón de ser, no tiene sentido, ¿no? Y la restitución de esta constitución del 79 se impone. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros retrotraemos, se llama en derecho eso, sus efectos al golpe de Estado del 5 de abril, en la que se quiso suspender. Pero ¿qué mecanismo seguir sin legalizar la actual? El mecanismo es muy simple, lo tenemos estudiado, eso ya lo tenemos hecho. Eso lo hemos estudiado 6 juristas, pero yo no se lo puedo explicar a usted directamente. No, obviamente. Ese es un acto, le adelanto, es un acto político constitucional. Ya, solamente le digo, ahí está la salida. En todo caso, la manera existe, legalmente hablando. No existe, eso históricamente, y le doy 2 datos, fíjese. Le doy 2 datos, porque hay mucha gente, digamos, que ignora, ¿no? El año de 1826, ¿no? Bolívar, el dictador Bolívar, impuso una constitución vitalicia. Y así como hizo Fujimori, pisoteó la constitución del 23. El año de 1827 se restituyó la constitución del año 23. ¿Ya? El año de 1867, el dictador de esa época, Mariano Ignacio Vivanco, dejó sin efecto la constitución del año 60, 1860. Y esa constitución se restituyó por un acto político constitucional. Y la constitución del año de 1860 nuevamente volvió a entrar en vigencia hasta el año de 1920, en que Leguía convocó a una asamblea constituyente. Entonces, hay 2 precedentes históricos. No me pueden decir que no se puede si ya 2 veces lo han hecho. Y algunos dicen, ¿no? 2 argumentos. Que la constitución del 79 está viejita, han pasado 40 años. No, la constitución norteamericana tiene 270 años. Y esta constitución del año 79 es la mejor constitución
es superior a la boliviana, es superior a la chilena, a la anterior, a la argentina, a la ecuatoriana, que le está creando problemas con esto, lo de la muerte cruzada, la crisis política que hay en estos momentos en Ecuador. En muchos se explica porque hay una mala regulación, ¿no es cierto?, de lo que se llama las competencias y el equilibrio político en el país. Eso está resuelto en esta Constitución. ¿Sabe por qué? Porque esta Constitución se hizo sobre la experiencia política de 1963 a 1968, cuando se tumbaban a los ministros porque tú no sabías el precio del kilo de papa, o no sabías cuánto costaba el pan, ¿no? En esa época los apristas, en alianza con los orillistas, tumbaban a los ministros por esa situación. O sea, ya hay experiencia de esto, o sea, ingobernabilidad. ¿Para qué? Para que Aya La Torre sea presidente en 69. O sea, durante 5 años no dejaron que haya estabilidad en el país. Ese mismo modelo, el modelo fujimontesinista, ideado del año 90, se está aplicando desde 2016. O sea, no dejes que gobierne el que está en el poder, desgástalo, patéalo, ¿no es cierto?, quiebralo, para que llegue al 5.º año o al 4.º año o renuncie. Eso es una táctica vieja, que yo enseño teoría política moderna, contemporánea. Entonces, eso es una estrategia que se conoce en política, pero eso nos hace daño a los ciudadanos. ¿No? Y estamos en problemas fundamentales que no podemos resolver hasta ahora. ¿Qué problemas tenemos los peruanos? Uno, el problema del desempleo. No hay empleo, la tasa de desempleo está más o menos bordeando el 9-10%. Ha aumentado la pobreza. Tenemos 12 millones de pobres en el Perú. Tenemos inseguridad ciudadana. La migración de los venezolanos ha complicado el problema, ¿no? Tenemos problemas de salud. Los problemas que hay por el COVID han dejado secuela. Ha demostrado la bancarrota del modelo natural. Si tú no tienes plata, te mueres. Pues si no tienes plata para pagar oxígeno, para pagar medicinas, te mueres. Así de simple, ¿no? Y solamente te salvas si que tienes plata y te vas a una clínica privada. Doctor. Entonces, las falencias del modelo neoliberal han sido estudiadas en esta Constitución del año 79. Tienes tu derecho a medicina, tienes derecho tú a educación gratuita, tienes derecho a alimentación, tienes derecho a vivienda, tienes derecho a pensión nivelable, tienes derecho a que si tú mueres y no tienes cómo enterrarte, no te manden a una fosa en común, sino tengas derecho a un cajón, a ser enterrado como un ser humano. Por eso que nosotros somos humanistas, nosotros estamos contra el neoliberalismo, ¿no? Porque es deshumanizante, es una opción aberrante, ¿no es cierto?, depredadora, ¿no? Y que niega valores fundamentales del ser humano. Pues. Doctor, permítame. Usted indicó hace un instante los problemas que el común de los peruanos están preocupados. No hay trabajo, la pobreza, falta de salud, y muchas personas están más concentradas en eso y de repente, pues, como que no se preocupan en su participación para que se dé una solución a este problema. Para usted, por ejemplo, ¿no? Hace poco con el señor Pedro Castillo Tolreo se vendía la idea de una nueva Carta Magna, control de precios, y la gente pues caía en estos engaños o en estas medidas o anuncios del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones. ¿Cuál es el papel para usted de la población peruana, desde el más pobre, sobre todo el llamado pueblo, para que se haga realidad que la Carta Magna 69 retorne y sea vigente? Fíjese, la única salida, la salvación de este país, es restaurar esta Constitución 79. No es porque sea la única, sino es la que nos va a dar gobernabilidad para que todos los peruanos, todos los dirigentes, la nueva clase política, porque esta clase política vieja está putrefacta, esta clase política ya fracasó en estos últimos 30 años. El ciclo político que se inicia en el año 90 ha traído como consecuencia más miseria, más pobreza. Usted lo está viendo en el Congreso, donde se coaligan gente de la ultraderecha, fascistas, con los serronistas, con la gente mal llamada de izquierda o pseudoizquierda. Esa clase política ya fracasó. Y lo que tenemos que hacer, hermano, hermana peruana, tienes que tomar conciencia que con esta gente no tiene salidas. Tienes que buscar nuevos partidos, nuevos movimientos, nuevos líderes honestos, capacitados, porque no se puede hacer experimento con el país. Necesitamos gente que sepa, ¿no es cierto?, manejar una sociedad. Fíjese, los chinos han resuelto problemas de cerca de 700 millones de chinos de los 1.500 que hay. Los han sacado de la pobreza. Nosotros somos 33 millones, no somos ni siquiera el 0,1% de los chinos. O sea, tecnología hay,
Capital, mire, se roban todos los años, y eso lo dice el Contralor General de la República de manera desvergonzada. Le pagamos 50.000 soles mensuales para que nos venga a decir que todos los años se roban los gobernadores, los concejales, los alcaldes, los ministros, se roban 28.000 millones de soles. Ya, ¿y tú qué haces? ¿Para qué cosa eres Contralor? ¿No? Él es un encubridor, es el responsable, ¿no es cierto?, de esos robos, porque uno comete un delito por acción o comete por omisión. Pagamos cada año 28.000 millones de dólares por deuda externa. Ahorita estamos bordeando los 90.000 millones de dólares. O sea, ahí nomás usted tiene cerca de 56.000 millones de soles que debería utilizarse, ¿no es cierto?, del presupuesto para invertirlo en las provincias. Hacer obras rentables, productivas, no museos, no estatuas, no piscinas. Porque acá hay un problema, termino esta idea, acá hay un problema grave, ¿ya? Se pide descentralización, pero se gasta mal, no se sabe gastar. La provincia necesita inversión productiva en generación de riqueza, no en inversión, digamos, suntuaria, de lujo. Necesitamos trabajo, vías de comunicación, ¿no? Necesitamos buenos colegios, buenos hospitales, sin que se robe, ¿no? Y para eso necesitas tú tener presidente, pues, ¿no? que tenga la capacidad, porque si no tienes capacidad, no vas a hacer nada, como en el caso de Castillo, ¿no? Él no sabía. Sí. A eso iba. Permítame. ¿Se le fue su audio? A ver, permítame. Permítame, doctor Ramírez. Usted que habla de la persona que debe estar en el gobierno, el presidente. Los últimos presidentes que la población peruana ha elegido, todos están inmersos en actos de corrupción. Ollantumal estuvo en la cárcel. PPK, Alan García se suicidó supuestamente. Alejandro Toledo, Pedro Castillo. O sea, por eso le preguntaba, ¿cuál es el papel? ¿Qué debe hacerse para que la población entienda? Porque si el pueblo pues no cambia, ¿cómo cambia todo? Muy bien, su pregunta es interesante, es importante. Fíjese, el pueblo está adormecido, el pueblo está como si estuviera dopado. El pueblo, el pueblo, digamos, está alineado, ¿no es cierto?, por la propaganda. Se le lava el cerebro todos los días, los canales de televisión. No somos niños, no somos casi toda la prensa concentrada. No, yo soy doctor en psicología, eso está estudiado ya. Subliminalmente, yo le introduzco a usted una idea, una opción, una opinión. Usted no va a ser consciente de eso. Usted la internaliza, ¿no es cierto?, la hace suya. Por ejemplo, acá todo el mundo ya se internalizó, ¿no? Roba, pero hace obra. Exactamente. ¿No? La gente lo repite como dijo Rayado. Sí, ya, dice otra idea, ¿no? Que el Estado es mal empresario, que el Estado no debe hacer obra, ¿no? Los liberales dicen, no, Estado mínimo. No, los libertarios dicen Estado mínimo, pero son tan irracionales que no se dan cuenta que su teoría no se aplica en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Los ricos, los multimillonarios, los 100 millonarios son socialistas, pero en sus pérdidas son capitalistas. El pueblo allá es comunista, ¿no? ¿Cómo es esto? Sencillamente, cuando una empresa quiebra, cuando los bancos quiebran, si aplicamos la teoría liberal, la teoría capitalista, bueno, pues este jugador que inició mal la empresa, tiene que quebrar, tiene que liquidarse esa empresa. No, en Estados Unidos el Estado va, la rescata, mete 10.000, 50.000 millones de dólares, que son plata de los impuestos de los norteamericanos, y rescata esas empresas quebradas. Entonces, en ninguna parte del mundo hay la teoría que señalan estos señores, ¿no? Los neoliberales, los libertarios, los liberales. Casi todas las economías están intervenidas, están reguladas, ¿no? A pesar de que hay monopolios. O sea, yo millonario soy socialista porque tu pueblo me vas a pagar mis pérdidas. Casi lo mismo sucede acá. Acá los millonarios en el Perú, que son cerca de 90 familias, viven de subsidios que le da el Estado, viven de exoneraciones tributarias, ¿no? Una de esas, por ejemplo, se la dio Aníbal Torres cuando era premier con Castillo. Prorrogó por 5 años más la degradación minera, la explotación petrolera. Oiga, eso es inentendible. ¿Cómo le vas a prorrogar por 5 años más a estos grandes consorcios? Está ahí el proyecto firmado por ellos. Eso no se entiende. El señor Cerrón, con Bellido, con el señor Bermejo, y con el señor Castillo, ratificaron al señor Julio Velarde, amo y señor, el agente, el títere, ¿no es cierto?, de la gran banca internacional y del Fondo Monetario. En una sociedad, el que imprime el billete, el que imprime el papel, la moneda, es el dueño del país. Y este señor está 25 años ahí en el banco. Nadie lo mueve. Por eso que los banqueros hacen lo que le da la gana en este país.
¿no? Y cuando Castillo tuvo la oportunidad de cambiarlo, Castillo se arrodilló en la Plaza 2 de Mayo. Yo estaba en ese meeting, se arrodilló, estaba junto con Cerrón, para pedirle por favor que se quede 5 años más. No tiene, yo lo dije públicamente, ¿no es cierto? Ese día, ese régimen estaba liquidado, el gobierno de Castillo de Perú Libre, estaba liquidado, no tenía sentido. ¿Por qué? Porque estaba ratificando a la gente del neoliberalismo, de ultraderecha, a un fascista, ¿no es cierto?, como presidente del BCR, que es el que maneja la economía del país. La economía no la maneja el ministro de Economía, señor, la maneja el presidente del BCR, porque tiene el control de la moneda, el control del crédito, que se da a los bancos, tiene el control de la masa monetaria, el control del pago de la deuda externa. El señor ministro de Economía es solamente un agente pagador. Él paga, distribuye la plata, los 200.000 millones de dólares de soles que tenemos de presupuesto, lo distribuye a las regiones, lo distribuye al Congreso, pero no hay creación de riqueza. Si yo fuera presidente, yo directamente manejaría los 5 grandes empresas con las cuales se podría generar una superutilidad: Petroperú, Banco de la Nación, Cima Perú, las grandes 5 empresas, y usted podría generar utilidades más o menos de 10.000 millones de soles. Y eso no es un sueño, eso lo genera ahorita una empresa alternativa como es Repsol. Solamente por comprar petróleo, refinar el petróleo en nuestra empresa, en la Pampilla que nosotros hicimos, el pueblo, la nación, con nuestra plata, se hizo el año de 1966. Eso fue un gran negociado de Fujimori, al igual que en el caso de Sierra Perú, ¿no? Entonces, esas son empresas estratégicas, ¿no es cierto?, que la tiene que tener evidentemente el Estado, y las utilidades tienen que revertir pues al pueblo. Perfecto. ¿No? Entonces, esa es una concepción de una economía pluralista que niega la economía totalitaria, ¿no?, y la economía colectivista, ¿no es cierto?, que pregonan ciertos sectores de acá de la ultraizquierda. Esa economía totalitaria, colectivista, ha fracasado también. El ejemplo lo tiene usted en Cuba, a pesar de los bloqueos, de las cosas que haya. No supera. No, el problema es que, no, mire, yo aplaudiría, yo haría una apología de Cuba si es que ellos me demostraran tener un per cápita por encima de $10.000. No lo tienen, su per cápita no llega ni a $600, señores. El Perú, el per cápita nuestro más o menos es $6.500. El per cápita en Suiza más o menos es $70.000. Entonces, en economía las cosas son duras, son frías. Entonces, por eso se explica, digamos, la pobreza acá, ¿no? Que hay un sector, el 1% acá, de los millonarios de las ricachones, se lleva cerca del 90% de la riqueza. Y eso es durante los últimos 33 años, se ha profundizado con el neoliberalismo. Por eso la necesidad de liquidar esta constitución. Esto no admite reformas, como dicen muchos despistados. Esto no admite asamblea constituyente. No, esto hay que anularla, se restituye la constitución 79, ya, y si después el pueblo quiere, esta constitución del año 79 tiene mecanismos de democracia directa, referéndum. No, el presidente convoca un referéndum y el pueblo tiene que decir, ¿quieres una nueva constitución? Una consulta nacional, ¿sí o no? Esa es la democracia, y nadie se puede oponer, ni el Tribunal Constitucional, ni la Fuerza Armada, ni la policía, ni nadie, ni el Congreso. Le pongo un ejemplo. La región Ayacucho actualmente tiene como presidente regional al señor Oscorima Núñez. Imagino que usted escuchó del señor. Sí. Él estuvo en un penal, está actualmente investigado por temas escandalosos a nivel país, pero fue elegido por tercera vez. Actualmente Ayacucho está en silencio, no protesta, no dice nada, pese a que es necesario, obviamente sin hacer apología a la violencia, pero es necesario siempre una protesta justa, sobre todo con el actual gobierno de la señora Dina Boluarte. Partiendo y poniendo como ejemplo a la región Ayacucho, y le preguntaba hace un rato, ¿no? Y es complicadísimo, obviamente, cambiar el chip a las personas. Por ejemplo, alguien comenta aquí en la transmisión, le han lavado el cerebro al pueblo. Y pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que sí. ¿Y cómo cambiar todo ello? Es, digamos, un trabajo tedioso que te tomaría, pues, años y años. En base a este pueblo, digamos, vuelve la Carta Magna del 79. Perfecto. Y se termina la espuria fujimorista. Pero ¿qué hacemos con el pueblo si sigue pensando y viene un politiquero de quinta y te cuenta cuentos chinos y seguimos en lo mismo? Ya, eso se llama educación política, conciencia política. Fíjese, en Suiza es natural que los ciudadanos se reúnan en asambleas populares, y los gringos se reúnen para resolver sus problemas inmediatos. ¿Ya?
Y ahí no hay posibilidad de demagogia, porque ahí tienen la posibilidad ellos de rápidamente definir sus intereses sin intermediarios. Esa es la ventaja de la democracia directa, pero hay que darle educación política a la gente, conciencia, educación cívica. Ese es un proceso que demora, ¿no es cierto? Pero se hace. Ustedes, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, tienen un rol fundamental, ¿no? Para generar conciencia. ¿Conciencia de qué? De patria, de soberanía, ¿no? Para generar una conciencia de ciudadanía, o sea, ser ciudadano. ¿Qué cosa es ser ciudadano? Ser consciente de tus derechos. Que no puedes elegir, ¿no es cierto?, como presidente, como congresista, como gobernador regional, a un corrupto, a uno que ha estado en la cárcel, que tiene antecedentes. Eso nosotros, como movimiento, lo hemos dicho, cadena perpetua y pena de muerte para todos los corruptos, ¿no? Porque no hay otra forma, ¿no es cierto?, de poder contrarrestar esa ola de corrupción en el Perú. Eso está probado, digamos, a nivel mundial. Tiene usted el caso de Singapur. Singapur, ¿por qué ha logrado detener, digamos, la corrupción? Radio Sónica. Ha tenido que aplicar penas severas. Y la sociedad, más o menos, a pesar de los problemas que tiene Singapur desde el punto de vista de la democracia, digamos, está estabilizada, tiene cierto bienestar. En el Perú, digamos, los nuevos presidentes, ¿no es cierto?, tienen que tener un código moral, tienen que tener una foja impecable. No puede candidatear sujeto que tenga procesos penales o que tenga condena, porque eso es un indicio de que este sujeto va a robar cuando asuma la presidencia, un ministerio. ¿Por qué? Porque eso, digamos, está de la mano con la publicidad, la mermelada que se le paga a los medios de comunicación en Lima, que sostienen a los corruptos y critican, hacen campaña de demolición con aquella gente, digamos, que quiere cambiar este país. En el caso de Poder Ciudadano, yo manejo un equipo de gente, de gente nueva, de líderes, casi la mayoría son jóvenes, que quieren cambiar radicalmente este país desde la raíz. Por eso somos radicales. Nosotros no vamos a maquillar nada, vamos a denunciar, vamos a meter a la cárcel a todos aquellos corruptos. Si es un gobernador corrupto, lo metemos a la cárcel, no tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque de esta manera le damos un mensaje al país, que nosotros vamos a cuidar los intereses del pueblo, vamos a cuidar los dineros públicos. Y de esta manera vamos a conseguir que la población sepa y que confíe en sus gobernantes, ¿no? Radio Sónica. Entonces, esa es la razón, ¿no es cierto?, por la cual el pueblo tiene que tomar conciencia. El pueblo está en estos momentos atareado en conseguir el pan de cada día. Yo los entiendo, no es culpa de ellos. Sí, esa es una maniobra, es una forma de dominación, pues. A ti se te domina, ¿cómo? Se te paga salarios, sueldos mínimos diminutos, devaluados. Por ejemplo, ese sueldo mínimo de 1.025 soles, hoy equivale a 820 soles. ¿Ya? ¿Y qué cosa debe hacer el gobierno? El gobierno debe solamente nivelar ese sueldo. No aumento de sueldo, estamos pidiendo que recupere. Pero el gobierno, los medios de comunicación y todos los grupos de poder acá no quieren eso, para que tú tengas 2, 3, 4 trabajos. Y de esa manera no puedes ocuparte de la cosa pública, ¿no? Sí, pero doctor, permítame, le comento que aparte de la prensa, de la gran prensa limeña, en regiones como Ayacucho también, pues lamentablemente, la prensa también se vende, pues. Sí, ese es un fenómeno. Claro, lamentablemente. Por ejemplo, en el caso de Ayacucho con Oscorima Núñez, si usted tendría seguidores aquí, le contarían pues cómo es que se obvia información respecto al actual mandatario regional. Serán anuncios populistas para tratar de acallar a la gente, ¿no? Y muchas personas no se dan cuenta de la importancia de uno como ciudadano para cambiar todo esto, ¿no? Hasta un voto puede marcar la diferencia. Sí, yo soy periodista colegiado, yo conozco esa modalidad de la mermelada, ¿no? Es una estrategia. Llega un ministro, llega un gobernador, un alcalde, lo primero que hace es pasar pues los fajos de billetes, ¿no? A las radios, a la televisión de provincia, ¿no? Y con eso, bueno, pues tienes controlado, ¿no? Te comienzan a cantar loas, no te critican, no se denuncia tus robos. Esa es una maniobra conocida que se emplea, ¿no? Eso hay que romperlo, hay que terminarlo, hay que mandar a la cárcel a esos periodistas. Eso se lo digo yo soy periodista, yo sé cómo es ese procedimiento, con el cuento de la publicidad, con el cuento de la entrevista, el cuento de la mermelada, eso lo conocemos, ¿no? Entonces, en eso hay que ser drástico, ¿no? Ya hay que meter a la cárcel a ese gobernador, eso está haciendo un mal uso de los fondos públicos. Si fuera su plata, bueno, pero son fondos públicos, ¿no? Eso se llama malversación de fondos, ¿no? Y también está implicado el periodista. Pues, así me critiquen a mí, yo no tengo ningún problema, yo no tengo pelos en la lengua. Yo conozco a mis colegas, como decía Toledo, yo conozco mis pescados. Yo sé cómo trabajan. Y en Lima, si acá se mueve pues, por una mermelada de 10.000 soles, en Lima una mermelada de ¿cuánto es? De 500.000 soles,
$100.000, ¿no? Para caer un escándalo. Pero regresemos. El problema acá, el problema fundamental en el Perú es acabar con la corrupción, restituir la Constitución del año 79, generar empleo para los 300.000 muchachos que salen, digamos, cada año de los colegios y no tienen futuro. Tenemos que darle salud a la población, a la mujer, a los niños. Tenemos que darle pensiones dignas a los viejos que se están muriendo. Este es un gobierno inhumano, ¿no? Porque espera que se mueran para no pagar pensiones dignas, ¿no es cierto?, de 1.000 soles es lo mínimo. Tenemos que darle seguridad, mucha delincuencia, ¿no? Hay que hacer trabajar a los policías, ¿no es cierto?, en acciones, digamos, de prevención. No lo que pasa en estos momentos, ¿no? Usted tiene más o menos cerca de 1.000 agentes policiales para cuidar a ministros, cuidar congresistas. Y a la población. La población está, ¿no es cierto?, desguarnecida. Tenemos que generar condiciones de bienestar. Y para eso necesitamos un marco constitucional. Los que pregonan la Asamblea Constituyente vamos a estar como Chile. 6 años de ingobernabilidad. Por eso que Boric ha caído. Nadie te garantiza con una Asamblea Constituyente que ellos vayan a aprobar la Constitución que ellos quieren. La prueba de Chile. Ganó la izquierda en la primera votación, la perdió en la segunda, la ultraderecha le ganó. Entonces, esa Constitución, ¿qué va a hacer? Va a ser una nueva Constitución pinochetista. ¿No? Está legalizando lo que hizo Pinochet. Entonces, ese es el peligro. Hacer una constituyente en estos momentos es incierto por los riesgos políticos, ya que mucha gente no tiene claridad, ¿no? Mucha gente cree que este gobierno, el de Castillo, ha sido un gobierno comunista falso, es un gobierno neoliberal un gobierno neoliberal populista, que repartía dinero. El gobierno de Dina Boluarte, muchos creen que, como ha sido de Perú Libre, es un gobierno de izquierda, mentira, falso. Ese es el psicosocial que se vende en Lima, ¿no? Entonces la gente no va a votar en su forma mayoritaria por la izquierda. Está equivocado. Mire, yo le digo ahora que se quede grabado el 24 de mayo. Sí. Perú Libre no va a llegar a pasar la valla electoral en las próximas elecciones. Yo se lo he dicho a todos ellos. Están soñando. No, ustedes no entienden, no manejan estadísticas electorales. Perfecto. Ya que final a los compañeros castillistas, si yo soy presidente, Castillo va a ser condenado, yo lo voy a indultar. Ya hay que pensar en salidas racionales, estratégicas. Ya, no lo van a restituir, están soñando ustedes. Es imposible la restitución en la presidencia de Castillo. Segundo, se puede restituir la Constitución de 79 en un día, se hace, porque tiene acá una cláusula pétrea constituyente inmodificable. Tercero, necesitamos gobernabilidad del Perú. Necesitamos desarrollar el Perú. Los problemas del Perú no son la cuestión de confianza, no es la vacancia, no es el aborto, no es la ideología de género. El problema del Perú, los problemas del Perú y América Latina, eso lo he dicho en varias conferencias internacionales, todos nosotros en América Latina, es el problema de la pobreza, erradicar la pobreza, la miseria, erradicar el desempleo, ¿no? Dar educación de calidad. Si yo fuera presidente, mírenme, San Marcos, aquí en mi universidad tenemos la capacidad para darle vacantes a 100.000 universitarios por la vía virtual. Tienen ahí la posibilidad de educarse por la virtualidad, con la nueva tecnología de punta, sin necesidad de ir hasta Lima. Y tienes una educación de calidad, tienes una profesión de calidad. Pero ¿por qué no lo hacen? Usted me dirá, porque hay grandes lobbies privados que lucran con ese tipo de educación, no quieren que la educación pública se extienda. Doctor. Finalmente, ¿no es cierto? No hay otra salida, ¿no es cierto?, para el Perú. Ya han tenido 33 años de neoliberalismo, el Perú se ha saqueado con esta constitución fujimontesinista, ¿no? Y nosotros le estamos dando una alternativa viable que no nos cuesta nada. Es un carro, un Mercedes-Benz que está en la cochera que no se usa. Sencillamente, ¿por qué? Porque los neoliberales saquearon, robaron el Perú, planearon hacerlo con un golpe de Estado el 5 de abril y luego dar esa constitución monstruosa, ¿no? Írrita, nula, espuria, delincuencial. Perfecto. Bueno, ya para culminar la entrevista, estamos contra el tiempo, doctor Ramírez Erazo, le agradezco mucho la diferencia para con Radio Sónica, para con Ayacucho. ¿Qué mensaje darle a la población ayacuchana, a esos jóvenes, a esas personas que de repente todavía creen en el populismo, en algunas medidas de izquierda, supuestamente? Por ejemplo, acá le comento, ¿no? Acá tenemos un frente de defensa que está propulsando lo que es una nueva Carta Magna, y siguen en ello, y también con la defensa
presidencia de Pedro Castillo. ¿Qué decirle a la población en unos minutos, por favor, para ya terminar? No, eso de la nueva constitución es una mentira, es una farsa, es un engaño. ¿Ya? Y le digo a todos, yo soy especialista en derecho constitucional, soy doctor en derecho, conozco. Nosotros ya hemos hecho una nueva constitución, la tenemos hecha, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema en estos momentos es de recuperar los activos públicos, el patrimonio público que se ha robado del año 90. ¿Para qué? Para tener un fondo, para tener financiación, para desarrollar la sierra. Para mí el motor del desarrollo económico, vamos a cambiar el eje del modelo. Ya no va a ser la costa, porque la costa ya ha recibido mucho dinero en estos últimos 200 años. Va a ser la sierra y la selva. Vamos a crear 5 grandes macroregiones acá en la sierra. Y el dinero, las grandes obras va a ir ahí. Irrigaciones, tecnología, maquinaria, educación, hospitales. Y estoy señalando que se va a cambiar la capital al centro del país, para tener un desarrollo articulado de la nación. Ya el centralismo en 200 años ha generado atraso, ¿no es cierto?, a las provincias. Eso tiene que cambiar. Y a todos ustedes, confíen, señores, somos el movimiento Poder Ciudadano. Gente honesta, gente capacitada, gente sin antecedentes, ¿no? Gente que tiene una convicción clara de cambiar el país radicalmente, sin necesidad, ¿no es cierto?, de robar nada. Nosotros vamos a meter a la cárcel a todos estos ladrones, no tenemos ningún tipo de duda en ese sentido. Y tenemos equipos técnicos, tenemos plan de gobierno, tenemos un programa, digamos, viable en estos 5 años, si es que ustedes tienen la posibilidad de apoyarnos, digamos, en esta cruzada. A todos los hermanos de Ayacucho, un saludo fraternal, un saludo humanista acá de su hermano mayor, el doctor Ramón Ramírez Erazo. Muchas gracias, señor Manuel.